¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese lunes? Ya sabéis que la actualidad informativa hoy en España está muy marcada, desgraciadamente, por el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven futbolista del Córdoba, que había desaparecido desde el pasado 12 de octubre. Finalmente, el cuerpo del chico, del joven de 18 años, ha sido localizado, como os hemos comentado en el vídeo anterior, entre dos vagones de un tren, de un convoy, en la estación de Santa Justa en Sevilla. Aquí tenemos que hablar del desenlace y las circunstancias, o de lo que para mí es más importante, las certezas, que son muy pocas, y los muchísimos interrogantes y dudas que ahora mismo están abiertos en torno a este caso. El desenlace ha sido el desenlace que todo el mundo quería evitar, fatídico, que es saber del fallecimiento del joven, de Álvaro Prieto. Pero ese desenlace ha sido más macabro, si cabe, por la forma como se ha localizado ese cuerpo. Entraremos en detalles más tarde, pero ya sabéis que ha sido a través de dos reporteros de televisión española que estaban haciendo un directo, que se han percatado de que había lo que parecía un cuerpo con una vestimenta muy similar a la que llevaba Álvaro el día de su desaparición entre dos vagones. Y a partir de ahí han empezado las investigaciones policiales y no ha sido hasta las 3:30 de la tarde que se ha producido, que se ha realizado el alzamiento del cadáver, ¿no? Que se ha levantado el levantamiento del cadáver, y que se ha podido testificar de una forma científica que ese cuerpo correspondía a Álvaro Prieto, cuerpo que ha sido trasladado ya a la anatómica forense de Sevilla, donde mañana se le empezará a practicar esa autopsia que sin duda va a intentar poner algo de luz a muchos de los interrogantes que ahora mismo tenemos. Ese es el desenlace. El desenlace es, y desde aquí quiero expresar mis condolencias, mi ánimo, mi cariño, a pesar de que es una situación inconsolable, a los familiares, al círculo íntimo de Álvaro, por ese fallecimiento, ¿no? Por esa triste noticia, esa pérdida. Eso ante todo, desde aquí, este canal, nos unimos al dolor de toda esa familia y de ese círculo íntimo. Por eso os comentaba que el desenlace ha sido especialmente macabro por estas dos cuestiones, ¿no? Porque se han unido el hecho de encontrar finalmente sin vida el cuerpo del joven futbolista, también estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Córdoba, y la forma, ¿no? Porque no ha sido siguiendo unos protocolos normales que la policía haya podido informar previamente, íntimamente, sino que lo que voy a decir es suficientemente dramático como para enfatizarlo, a la vez que como para no empatizar, ¿no? con esa familia. Se han enterado de la noticia a través de la televisión, algo que nunca debería suceder en casos como este. Se han enterado de la noticia a través de la televisión o de los medios de comunicación. Sin duda, un desenlace macabro en todos los sentidos. Y después están las circunstancias. Y en las circunstancias es donde tenemos todas las dudas y los interrogantes abiertos. En el desenlace tenemos la única certeza, por ahora, que es que tras esa certificación de manera científica por parte de la policía, ese cuerpo que había sido visto, ahora explicaremos las condiciones, entre dos vagones en ese tren de la estación de Santa Justa. Ya veréis, un tren que estaba parado desde hacía ya semanas, pero que hoy, curiosamente, ha sido hoy, como podía haber sido otro día, pero ya entenderéis lo de curiosamente. Hoy se ha puesto en funcionamiento para hacer tareas internas sin pasajeros, y ha sido en ese momento cuando las cámaras de televisión española han podido captar las imágenes, las imágenes de ese cuerpo sin vida de Álvaro. Así que la única certeza es que, insisto,
el cuerpo, ese cuerpo que ha aparecido a primera hora de la mañana entre esos dos vagones, se trata de Álvaro Prieto, desaparecido, como sabéis, desde hacía 4 días. En las circunstancias es donde tenemos todas las dudas. Bueno, antes os voy a poner este comunicado de Renfe, que ha emitido también a primera hora de la mañana, y en este comunicado oficial de Renfe, que ya veis en pantalla, pero para aquellos que estáis escuchando el vídeo en modo podcast, os lo voy a leer. Renfe expresa su pésame a la familia de Álvaro. El tren donde ha aparecido no prestaba servicio por avería. Es decir, este tren estaba parado, como veréis, luego lo señalan la fecha exacta, no en este comunicado, pero estaba parado desde el pasado 24 de agosto, en lo que ellos denominan las cocheras, que no son las cocheras como instalación, como nosotros podemos tener ahora en imagen, sino que son unas vías algo más apartadas de la estación, donde se encuentran aparcados algunos convoys que en ese momento no funcionan o porque están en mantenimiento. Unas vías, por cierto, que están aproximadamente a 1 kilómetro de esa estación de Santa Justa. A 1 kilómetro. Bien, dice, desde agosto no se ha movido ni ha pasado ninguna revisión. Esto también confirmaba Renfe, es decir, no solo que no se ha movido, sino que no se habían hecho tareas de mantenimiento ni se había hecho ninguna revisión. Hoy realizaba una maniobra sin viajeros, que es esto que os comento, a partir de la cual se ha podido vislumbrar, ¿no?, a través de esa conexión de Televisión Española a ese cuerpo, y Renfe colabora en la investigación con la policía, ¿de acuerdo? Claro, a partir de este comunicado de Renfe, por cierto, el modelo es una van 449, el modelo en el que se ha encontrado el cuerpo de Álvaro Prieto, y además en una zona completamente de difícil acceso. Estamos hablando entre dos vagones, pero es que no es que haya un gran espacio que alguien se pueda subir tranquilamente y descansar o intentar acceder a otro sitio desde allí, sino creo que se conoce como buggy, ese espacio, es un espacio de apenas medio metro. Sí que es cierto que como el tren es articulado, es posible que con el movimiento ese espacio se haga mayor. De hecho, es una de las hipótesis del por qué no se había encontrado hasta ahora, pero llegaremos a ello, ¿no? Del hecho de estar parado a estar en movimiento en el momento en el que ese tren ha empezado a funcionar hoy, haya cambiado la posición del cuerpo de Álvaro y se haya hecho visible. Pero lo que está claro es que incluso hablaban, ¿no?, de algunos especialistas de que se necesitaba como quebrantar una goma, ¿no?, un fuelle para poder acceder allí, ¿no? Es decir, que es algo que o habría hecho él mismo, presumiblemente, o alguien podría haberlo hecho. Pero bueno, nos vamos a parar aquí. De entrada, quedaros con esto, que no estamos hablando de un... estamos hablando de un tren parado desde hacía bastantes semanas, desde el 24 de agosto, pero que no estaba en la misma estación, sino que estaba como cerca de talleres, o lo que ellos llaman talleres, en esas cocheras, a 1 kilómetro, en una vía, parado, a 1 kilómetro de donde está esa estación principal de Santa Justa, en Sevilla. Y además, el cuerpo del chico ha sido encontrado en esa zona, que es como un habitáculo muy pequeño, de muy difícil acceso, y que evidentemente nos trasladará, como veréis, otro tipo de preguntas. La certeza, desgraciadamente, es la constatación de que ese cuerpo sin vida encontrado hoy es el de Álvaro Prieto. Los interrogantes son muchos, y algunos de ellos vamos a tener que esperar para prácticamente todos ellos, pero más teniendo en cuenta que la autopsia no se le empezará a practicar hasta mañana por la mañana. Entonces, todo lo que viene ahora ya forma parte del apartado de las hipótesis. Hasta que no haya una explicación científica, hasta que no haya esa autopsia que determine qué es lo que ha sucedido con Álvaro Prieto, que es una de las preguntas. ¿Qué le ha pasado a Álvaro y cómo ha fallecido Álvaro?
Se especula como causa principal que el joven haya podido morir electrocutado, pero insistimos, hasta que no haya una autopsia que así lo determine, desde aquí al menos vamos a prescindir de hacer determinadas conjeturas porque no nos van a llevar a ninguna parte hasta que no haya esa autopsia oficial. Lo que sí que parece que ha podido corroborar el periodista Manu Marlaska con la policía es que las primeras impresiones de los agentes de la policía que han hallado el cadáver aseguran que en esa primera impresión no tiene una señal clara ni externa de haber sufrido una agresión. Tampoco tenía heridas de arma blanca ni golpes. ¿De acuerdo? Insistimos, son declaraciones a Manu Marlaska de los agentes de la policía que han hecho o que han hallado el cadáver. En unas primeras impresiones no hay una señal clara ni externa de haber sufrido una agresión, tampoco tenía heridas de arma blanca ni golpes. Y el propio periodista afirma lo que yo os estoy comentando, ¿no? Que la goma entre los dos vagones ha tenido que ser forzada previamente para acceder a dicho hueco, que se llama bogie, que es esta parte, ¿no? Este habitáculo que hay de poco más de medio metro entre vagones en un convoy como este, que como os he comentado es el modelo 449. Dice, ha tenido que forzar a alguien esa goma que une los vagones, esa estructura que hay por debajo para entrar ahí. Bueno, esto es una apreciación del propio periodista. Pero sí que nos quedamos con eso. ¿Qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y si estamos hablando de un accidente, de una muerte por accidente, que es lo que parece más probable, o algo más, o podría haber sido intencionada, o alguien, para hablar de una forma más plana, podría haberlo dejado allí. Podría haber dejado ahí el cadáver. Estas son preguntas que ahora mismo están en el aire, a pesar de las hipótesis que algunos medios de comunicación ya barajan. Como os comento, la que cobra más fuerza sería la de la posible que haya muerto, ¿no? Que la causa de la muerte sea que haya muerto electrocutado el joven. Los segundos interrogantes, las segundas dudas, hacen referencia a qué es lo que le llevó, en el caso de que haya sido un accidente y fuera por su propia voluntad, qué es lo que llevó a Álvaro a terminar subiéndose en ese tren que estaba, insisto, a 1 kilómetro en las vías, pero a 1 kilómetro apartado de esa estación, sin funcionamiento. ¿Qué le llevó a ir hasta allí, a resguardarse allí? ¿Y por qué parece ser que estaba tan obcecado en lograr subirse a un tren? Que esto es en esa tesis principal que manejamos, de esa necesidad de llegar a casa. ¿Por qué estaba tan obcecado, teniendo en cuenta los relatos? Y ahora vamos a parte de los relatos que tenemos. Lo que sabemos a ciencia cierta es que Álvaro perdió ese tren, el primer tren en el que el billete lo tenía en el móvil, ese móvil que se queda sin batería, pero pierde ese tren. Hay 2 azafatas. Evidentemente, todas estas personas que declararon en un primer momento en esas investigaciones, entiendo que deberán volver a declarar, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que sabemos, lo que ha trascendido, es que hay un primer intento del joven de acceso a las vías por el acceso principal para los pasajeros, para entendernos. Ahí es donde 2 azafatas de Renfe le paran, llaman incluso a seguridad, y según lo que ha trascendido, insisto, esta versión tendrán que ratificarla, entiendo, las propias azafatas en esas investigaciones policiales, le ofrecen al joven la posibilidad de cargar ese móvil en una sala que tienen allí, o de hecho de solucionar el tema del billete. Si el problema es que no tiene batería en el móvil, según ha trascendido, un ofrecimiento por parte de 2 azafatas de Renfe
que también llaman al vigilante de seguridad, porque a lo mejor pues Álvaro de alguna manera quería acceder sí o sí, y se le ofrece la posibilidad de que conecte ese móvil durante unos minutos para tener de nuevo batería y poder realizar las llamadas que considere oportuno, o incluso comprar otro billete. Algo que él declina, algo que él presuntamente declinaría, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir que todo esto va a tener que ser ratificado, estas declaraciones, en las investigaciones policiales. Luego hay un segundo intento, como se ha comentado, frustrado, del joven de acceder a las vías ya a través de un paso subterráneo, que sería para subirse a ese tren que es una van, creo, que va hasta Barcelona, pero con parada en Córdoba. Y ahí vuelve a ser vislumbrado y le vuelven a decir que se baje, o lo vuelven a interceptar y le echan de nuevo de la estación. Y a juzgar por el hallazgo de hoy, la hipótesis más plausible es que el joven volviera a intentar acceder a las vías a través de una zona mucho más lejana, pero también de difícil acceso, porque hay unas vallas en esa zona, que además aquí se abre otro interrogante, y es que es la zona cercana a donde una mujer aseguró haber visto al joven sobre las 10 de la mañana. Una zona muy cercana a ese piso, a esa casa desde donde le vio esa mujer, como también os informamos. Entonces es una zona de difícil acceso. Es verdad que una de las vallas parecía rota. Una de las hipótesis es que haya pasado por esa valla, por uno de los agujeros, haya saltado por ahí, y el resto ya es también elucubración, porque es imaginarse qué ha sucedido con Álvaro para que finalmente terminara entre dos vagones de un tren sin funcionamiento desde el pasado 24 de agosto, es decir, sin funcionamiento, porque esto lo sabemos ahora, y en ese habitáculo tan pequeño, y evidentemente saber qué le ha pasado, ¿no? Pero esta podría ser más o menos, a falta de esa ratificación de testimonios, una cronología de los hechos. Y aquí algunas de las dudas que nos surgen son estas, ¿no? Si es cierto que se le quiso ayudar y se quiso poner a disposición del joven un lugar para cargar ese móvil, ofreciéndole un cargador o lo que sea, porque éste lo declinó, insisto, previo corroboración de que ese testimonio es así y se le prestó esa ayuda, que eso lo tendrá que dictaminar las investigaciones policiales. Si es así, ¿por qué lo declina? ¿Y por qué hay esa necesidad, ¿no?, de coger el tren sí o sí, y no se le ocurrieron otras opciones, como, pues eso, buscar una cafetería, buscar un sitio, alguien que le prestara un móvil y poder hacer esa llamada? Y claro, la tercera gran incógnita, o el tercer gran bloque de incógnitas, precisamente se centra en por qué se ha tardado tanto en encontrar el cuerpo de Álvaro Prieto. Y si no la queréis tan contundente, si realmente hay una persona que asegura, que vislumbró, que vio a Álvaro Prieto, cuyo testimonio además la familia le daba credibilidad, en esa zona cercana a donde estaba pues el taller, las cocheras o esos convoys parados, porque no se le dio prioridad a esa zona, teniendo en cuenta que era la zona donde había sido visto por última vez, ¿no? De hecho, creo que hay unas declaraciones del delegado del gobierno de Andalucía que asegura, sí, de Pedro Fernández. Dice, aunque el hallazgo ha sido casual, Fernández ha defendido el operativo y las labores de búsqueda y ha explicado que el cuerpo ha sido localizado precisamente en una zona que la Policía Nacional tenía señalada para centrar las tareas de búsqueda con los perros durante este lunes. Es decir, según el delegado del gobierno en Andalucía, en ese mapa donde se van marcando las zonas a rastrear y lo que se lleva rastreado,
esa zona donde se ha encontrado finalmente, esa zona de las cocheras, ¿no? de los talleres, estaba puesta en el mapa, ¿no? Para que esa búsqueda con los perros se hubiera producido durante precisamente el día de hoy. De ahí que os hablara antes de casualmente, ¿no? Os decía, hostias, realmente es mucha casualidad que el día, después de tanto tiempo que se decide hacer esas tareas y esas maniobras internas con el convoy, era la zona donde hoy también se debía rastrear y hacer esa búsqueda con perros del cadáver, ¿no? Pero claro, hay esas dudas del cuerpo, ¿no? Para encontrar el cuerpo o pistas sobre la desaparición de Álvaro Prieto. Claro, las dudas son razonables, ¿no? Han pasado 4 días, es 1 kilómetro, es verdad, pero no deja de ser en torno de la estación de Santa Justa. Ayer la unidad militar pertinente estuvo haciendo trabajos de búsqueda, creo que durante 2 horas, de las 9 a las 11 de la noche. ¿Por qué no se ha priorizado esta zona? Como veis, son muchísimas las preguntas. Yo hoy veía programas de televisión que empezaban sus informaciones asegurando: os aclaramos todas las dudas del trágico suceso con Álvaro Prieto, y luego no aclaraban nada, porque es que es imposible aclarar nada. Os recuerdo, amigos y amigas, que por ahora no hay autopsia aún, que no se va a practicar hasta mañana por la mañana, y sin autopsia podemos hacer las hipótesis que queráis, pero son todo especulaciones. Luego también podemos entrar en cómo es posible que para algunos casos programas de televisión cuenten con la opinión de famosos que no tienen nada que ver con esos casos. Hablo de Tardear, por ejemplo. A mí las opiniones de Sardá y de Lolita, con todo el respeto, me han dejado, para ser sincero, bastante frío y preocupado. No sé si es mejor en casos así que realmente la mesa esté copada por especialistas en el tema y evitemos opiniones como las que he escuchado, especialmente en boca de Lolita, dando por hecho que si este señor había tomado estupefacientes. El señor que hablo de Álvaro Prieto, es el joven que se había podido tomar estupefacientes. En fin, y que alguien le ha querido hacer daño, ¿no? Bueno, en fin, una serie de cosas que pienso que más que aportar, desaportan, y que no hacen precisamente el bien a la familia. Claro, eso nos lleva a hablar también del tratamiento de los medios de comunicación. A ver, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque antes os hablaba de desenlace y circunstancias, desgraciadamente el desenlace es especialmente trágico para la familia, porque enterarte por una televisión, y prácticamente en directo, de que tu hijo puede estar muerto entre 2 vagones en una estación, tiene que ser horroroso, horroroso. Vamos ahora al papel de los medios de comunicación. Estas imágenes han sido difundidas en directo por Televisión Española. De hecho, Televisión Española ya ha pedido disculpas por la emisión de esas imágenes, y lo vamos a escuchar porque lo ha hecho Jaime Cantizano en el programa Mañaneros, donde se ha visto obligado a explicar esto. En este momento de nuestro programa, antes de continuar, en nombre de este grupo queremos pedirles disculpas. Igual que el resto de medios, llevamos días siguiendo la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia, y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver, y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo, y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido. Esas imágenes han sido evidentemente retiradas de la emisión en digital del programa y nunca más podrán verse. Hemos puesto a disposición de la Policía Judicial todo el material audiovisual que pueda ayudar en la investigación de este caso, y lo volvemos a repetir. Estas imágenes no deberían haberse emitido
Nunca estábamos en directo, pero no deberían haberse emitido nunca. Y lo sentimos de corazón. En este momento... Hasta tres veces en un minuto son unas imágenes que no deberíamos haber emitido nunca. Efectivamente, a ver, para ser lo máximo honestos con esta opinión. Es verdad que hay cosas que suceden en directo que tú no las puedes controlar como periodista. Si tú estás haciendo una conexión y pasa algo por detrás que tú no tienes previsto, esto es imposible de determinar, es imposible decir no tendría que haber emitido esto porque es algo inesperado. El problema es que yo he estado viendo estas imágenes y hay trampa. Es decir, no es que este señor esté en directo y, desgraciadamente, se vea algo que no se tenga que ver. Este señor pide paso. Y cuando pide paso es porque ya saben lo que os van a mostrar. Es decir, incluso antes, porque lo dice él mismo, se han cerciorado de si llevaba esas zapatillas que se ven con los amigos de la víctima. Entonces no es todo tan espontáneo como en un primer momento nos quisisteis hacer ver, y también habéis tardado muchísimo en retirar esas imágenes hasta que no se ha producido, como siempre, la denuncia social y se ha armado el pertinente pitote, no se ha retirado nada. Es decir, que no ha sido algo que hayáis hecho tampoco por voluntad propia, sino que una vez se ha creado toda la polémica. Pero a mí lo que me llama la atención es que creo que cuando mostráis las imágenes ya sabéis que algo raro hay allí y empezáis a experimentar en directo, pero previamente pidiendo paso. Entonces, no es tanto el que estando en directo te puedan suceder cosas que tú no controlas, sino que creo que vosotros, por el ansia de tener esa exclusiva, sabéis que lo que vais a mostrar puede llegar a ser delicadísimo, y de hecho se hacen unos zooms de los que luego los medios de comunicación digitales extraen frames, que hablaremos de ello. Se hacen unos zooms que tú a lo mejor, sin estar en directo, cuando estás editando un vídeo, te puedes permitir el lujo de hacer para cerciorarte de que lo que estás viendo es así, pero de entrada lo que os correspondía como ciudadanos es alertar a la policía de forma inmediata y ya luego, si queréis, sin la necesidad de mostrar esas imágenes, informar de que había una última hora que podía ser importante, y es que habíais podido ser testimonios de lo que parecía un cadáver entre dos vagones, bla, 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 sin la necesidad de sustentar esa información con esas imágenes delicadas y pensando en la familia. Eso se podría haber evitado. Pero insisto, como soy periodista, quiero también explicar las cosas que pueden suceder en directo y las cosas que tú puedes controlar. También se podría haber cortado la emisión si en algún momento vierais que aquello estaba cobrando una trascendencia mayor de lo que os pensabais. Por ejemplo, porque os pensabais que simplemente era una prenda de ropa y luego os cercioráis de que allí hay un ser humano y que hay un posible cadáver. Entonces hay maneras de rápidamente devolver la conexión, hacer las gestiones internas que sean necesarias, volver a conectar y explicar las cosas sin la necesidad de mostrar esas imágenes. Me gustaría saber qué pasaba por la mente y cuáles eran las instrucciones desde realización, dirección, etcétera, a los reporteros que estaban ahí en el momento de grabar esas imágenes, porque tal y como están a día de hoy los medios, no me extrañaría ni un pelo que las instrucciones fueran justo lo contrario. Aguanta, aguanta, enfoca, qué fuerte, mira de enfocar más, hostia, lo que estamos, la exclusiva que tenemos. No digo que haya sido así, pero no me extrañaría un pelo. Claro, luego están los otros compañeros hoy que estaban en directo y cuando conectaban lo primero que decían es que la Policía Nacional está acordonando la zona y nos ha echado del sitio donde estamos. ¿Cómo no os van a echar? Si lo primero que hacéis muchos es un zoom a donde está el cadáver y lo que hubierais hecho es grabar
ese levantamiento de cadáver, grabar cómo retiraban el cadáver de ahí. Es que si la gente o los profesionales, algunos, fuerais más sensatos, probablemente no haría falta poner ningún cordón de seguridad. Pero como estáis ahí y se graba absolutamente todo y luego se difunden esas imágenes, la policía no es que haga su trabajo, es que lo que está intentando evitar es que haya una intromisión a la intimidad de la víctima y de la familia de la víctima. Porque si estáis ahí, se graba. Y de hecho, he visto planos, en fin, vamos a decir que sobran. Y luego están los amiguetes de la hipocresía, que es parte del resto de los medios de comunicación. Yo he llegado a ver noticias de Radio Televisión Española obligada a pedir disculpas o pide disculpas por haber mostrado el cadáver de Álvaro Prieto, y cómo informáis, cómo os apoyáis gráficamente para informar de este tema, con el frame de ese primer plano donde se ve claramente el cadáver de Álvaro. Es decir, hacéis exactamente el mismo ejercicio miserable que es lo que sois, los que habéis usado esa fotografía para vuestras informaciones. Me da igual que seáis El Mundo, los otros, los de otros, los de los otros. Miserables, con todas las letras. ¿Lo he dicho bien o queréis que lo repita? Miserables. Hay que ser muy miserable para, de alguna manera, mostrar las informaciones con una foto así de grande donde se ve el cadáver de Álvaro Prieto. Veremos qué pasa mañana en las ediciones de papel, pero desgraciadamente, una vez más, los medios de comunicación, o muchos, porque no han sido todos, por suerte, muchos medios de comunicación, y estoy hablando de medios de trayectoria, medios de peso, medios importantes, os habéis pasado por el forro cualquier sensibilidad para conseguir ¿qué? Más visitas, más clics, más dinerito, a costa de mostrar una fotografía donde sale el cadáver de Álvaro Prieto, joven de 18 años. Os felicito porque no podéis ser algunos más buitres, de verdad. Y hasta aquí, con esta crítica incluida, que espero que llegue donde tiene que llegar, y me va a resbalar absolutamente todo, porque no os merecéis otra cosa que os llamen miserables. Porque el caso de Televisión Española podemos coger como excusa que si estábamos en directo, que si en ese momento pasaba, que no, que ya os digo yo que no, por lo que os he explicado. Pero los demás, ¿qué excusa tenéis para poner ese frame? ¿Qué queréis conseguir con esto? Morbo, atracción, clic rápido. Ya está. No hace falta que me respondáis, porque no hay nada más. Informativamente hablando, los lectores entienden perfectamente que el cuerpo sin vida haya sido hallado entre dos vagones. No hace falta que le digas, ¿ves? Y ahora te lo mostramos, cómo salen ahí los pies, en fin. Y hasta aquí, como veis, muy pocas certezas. Básicamente, la Policía Nacional confirma científicamente que ese cuerpo hallado entre los dos vagones en esa parte de la estación de Santa Justa pertenece a Álvaro Prieto, y muchas dudas, muchos interrogantes, y como os podéis imaginar, también las muestras de apoyo de toda la sociedad y de esas instituciones en las que estaba ligado Álvaro Prieto están siendo constantes en las últimas horas, desde la Universidad de Córdoba, donde Álvaro estudiaba ingeniería mecánica, el propio Club de Fútbol de Córdoba, que también ha hecho un comunicado y un vídeo, el resto de clubs de fútbol que se están solidarizando con el Córdoba, y la sociedad y la parte del ámbito político. También son muchos los políticos que han salido a dar las condolencias
a la familia. Vamos a esperar, si os parece, os pido prudencia. Nosotros no queremos decir nada que no sea. Nuestros valores nos llevan a intentar informar con la máxima sensibilidad, prudencia y esperar siempre declaraciones, fuentes oficiales y resultados oficiales para poder detallar al máximo qué es lo que ha podido suceder en un caso tan trágico como este. ¿De acuerdo? Sabéis que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición, que es este, 671-638978, 671-638978. Os pido también máxima sensibilidad si queréis opinar sobre el tema de Álvaro Prieto. Número de teléfono este que también está habilitado para Bizums, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal, aunque evidentemente hoy no es ni mucho menos lo más importante. Sabéis que os podéis suscribir si os gusta cómo tratamos la información, tanto cuando es más de entretenimiento, cuando es más de actualidad o de sucesos, como es el caso. Os podéis suscribir al canal. Aquí os estaremos esperando. Y a ver si cada vez somos más. Mañana venimos con información actualizada de este caso y otros temas que podamos tratar. Espero que terminéis de pasar un feliz lunes y reiterar mis condolencias a los familiares y al círculo íntimo de Álvaro Prieto, hallado hoy sin vida en esa estación de Santa Justa tras 4 días sin noticias de él. Descanse en paz, si te dejan o si te dejamos. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos mañana. Chao.